En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La abundancia de Dios, capítulo 3, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestro tema de esta semana, la abundancia de Dios. Nuestro estudio sobre el tema nos ha llevado a la lista de bendiciones y maldiciones que están en Deuteronomio capítulo 28. Hemos visto que tanto las bendiciones como las maldiciones cubren todas las áreas de la vida, inclusive el campo de las finanzas y de las necesidades materiales. Hemos visto también que Dios, en su infinita misericordia, nos redimió de las maldiciones por medio de la muerte sustitucionaria de Jesús en la cruz. Las Escrituras dicen que Jesús nos redimió de la maldición, habiéndose hecho maldición por nosotros, para que pudiésemos recibir las bendiciones. Cada uno de los aspectos de la maldición que se mencionan en Deuteronomio 28 vino sobre Jesús en la cruz. En particular, llevó la maldición de la pobreza, el hambre, la sed, la desnudez, la falta de todas las cosas. Todo fue absoluta y literalmente cumplido en Jesús cuando estuvo en la cruz. Llevó la maldición de la pobreza para que pudiésemos recibir la bendición de la abundancia de Dios. El resultado práctico de esa redención en el área de las necesidades económicas y materiales está resumido en dos declaraciones de Pablo en 2 de Corintios. El primer pasaje, 2 de Corintios 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el intercambio, tomó nuestra pobreza para que pudiésemos disfrutar sus riquezas. Ese resultado en el intercambio se ha demostrado en el siguiente capítulo de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dije que en ese versículo, en el original griego, la palabra todo ocurre 5 veces. La palabra abundar aparece 2 veces. A eso se le llama abundancia. No sé de qué manera se puede expresar con el lenguaje la idea de abundancia más completamente. Y eso es por medio de la cruz, que la gracia de Dios se presenta. Entonces, todo esto es por gracia. Es muy importante que lo aceptemos. La palabra clave aquí es gracia. Y no podemos ganar la gracia. Cualquier cosa que ganemos no es por gracia. Por otra parte, se requiere que llenemos las condiciones para recibir la gracia. Es erróneo pensar que la gracia se puede recibir de cualquier manera. Se puede intentar ganar la gracia de Dios, pero de nada le servirá. Por su misma definición, la gracia no se puede ganar. También se puede intentar recibir la gracia de Dios sin llenar las condiciones, pero de nada le servirá tampoco. Es importante ver que no podemos ganar la gracia de Dios, pero tenemos que cumplir las condiciones para recibirla. Pero las condiciones no son un medio para ganar la gracia, sino de llegar a un lugar donde podamos recibir su gracia. Hoy voy a tratar con las condiciones que tenemos que cumplir. Voy a comenzar con la condición primordial que se resume en una palabrita sencilla y corta: fe. Fe es la condición esencial. El Nuevo Testamento lo dice en muchos lugares, pero solo veremos unos pocos pasajes. Primero está Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Note la palabra necesario. En ese versículo es necesario que el que se acerca a Dios, este es un requisito invariable de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea. Significa ejercer la fe. Es necesario creer 2 cosas. La primera, que Dios existe, que le hay. Pero aunque la mayoría cree que eso es suficiente, también es necesario creer que Dios galardona a los que le buscan. Muchas personas que vienen a Dios no están realmente convencidas que si buscan diligentemente a Dios, Él los galardonará. Pero las Escrituras dicen que esa es la base sobre la cual necesitamos venir a Dios. Que si le buscamos diligentemente, si creemos que Él existe, que Él nos recompensará, Él suplirá todas nuestras necesidades, que Él cumplirá sus promesas. Es ese requisito primordial. Necesitamos creer que si le buscamos diligentemente, Él nos galardonará. Y eso se aplica en el campo de las finanzas. Es una de las áreas donde Dios nos recompensará si le buscamos diligentemente. También leemos en Romanos 1:17, uno de los versículos más grandes del Nuevo Testamento. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
La palabra fe ocurre aquí 3 veces. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la revelación es esta: el justo vivirá por su fe. La única base para vivir por rectitud que acepta a Dios es por la fe. Es necesario que vivamos por fe. La palabra vivir es una que incluye todo. Cubre todo lo que hacemos, sencillo, complicado, regular o esporádicamente. Cubre cosas como comer, dormir, hablar, caminar, todas las actividades. Todas esas actividades tienen que fundamentarse en la fe si queremos ser considerados justos por Dios. Incluye el área de las finanzas. Muchas personas no ejercen su fe en esa área. La consecuencia es que no están operando sobre la única base aceptable para la justicia. Pudiese ser que dependa de un salario ordinario. Tal vez usted no tenga oportunidades especiales y piense que no necesita ejercer la fe. Pero la verdad es que usted también necesita ejercer su fe con su dinero. No limite a Dios a hacer solo lo que su salario pareciera indicar que es posible. Usted debe vivir por fe en el campo de las finanzas. Un poco más adelante, en Romanos capítulo 14, versículo 23, Pablo resume el lado opuesto. Tratando del comer, Pablo dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Note esta última frase: todo lo que no proviene de fe es pecado. Ponga ambas cosas juntas. El justo por su fe vivirá, y todo lo que proviene de fe es pecado. Pablo lo dice de ambas maneras, positivamente y negativamente, y vivir incluye todo. Pablo lo aplica al comer, pero se aplica igualmente al dinero. El manejo del dinero tiene que estar basado en la fe para que podamos ser contados justos delante de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Consideremos ahora la manera de aplicar el principio de la fe en asuntos de dinero. En Lucas 6:38, Jesús lo dice claramente: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Ve usted el elemento de la fe? Dé primero y le darán a usted. Ese acto de dar primero antes que recibir es fe. Jesús dice: no espere hasta recibir, comience a dar, y cuando usted dé, le darán a usted más abundantemente de lo que dio, pero en la medida con que usted da, determinará lo que reciba. Siempre hay un incremento, pero está basado en la medida con que usted da. Pero el principio de la fe está incluido en esas palabras de Jesús: dad y se os dará. Y también en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, Pablo usa el principio de sembrar y segar. Sembrar es dar y segar es recibir de vuelta. Usa una metáfora que viene de la agricultura y la aplica en asuntos de dinero. La aplicación es que las mismas leyes que operan en la agricultura operan también en el campo de las finanzas. Si queremos segar, tenemos que sembrar. Eso es lo que dice. Pero eso digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Note que el tema es dar dinero, pero Pablo dice que es como sembrar. Si quiere cosechar, tiene que sembrar, y la medida con que siembra determina la medida que cosecha. Pablo dice que es igual en las finanzas. Si queremos cosechar, tenemos que sembrar. Si queremos recibir, tenemos que dar. Es un principio incorporado en la fe. Y si regresamos al Antiguo Testamento, es igual también en Malaquías 3:10. Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es el mismo principio: traed los diezmos y yo los bendeciré. Probadme de esa manera. Dios nos pide que lo pongamos a prueba. Tal vez pensemos que no tenemos suficiente dinero y no podemos con lo que hay, pero Dios dice: dadme la 10ª parte de tus entradas, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición. Yo he oído decir a personas: soy demasiado pobre para diezmar. No lo creo. La realidad que yo creo es que es pobre porque no diezma, porque esa es la condición de Dios: dad y se os dará, siembra y segarás, trae los diezmos al alfolí. Dios dice que si cumplimos con las condiciones en fe, sin esperar a saber resultados, los resultados vendrán. Así que el principio básico para entrar en la abundancia que Dios proveyó en la muerte expiatoria de Jesús es el principio de la fe: dad y se os dará, sembrad y segarás. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con este tema de la abundancia de Dios. Mañana daré otras condiciones para recibir y disfrutar la abundancia de Dios.